Bienvenidos a este episodio especial de No era suerte, eran ganas. El día de hoy tenemos a nuestro creador oficial de No era suerte, eran ganas del otro lado de la pantalla contándonos un poquito acerca de su empresa, acerca de él y acerca de lo que más ama y le apasiona hacer en la vida, que es proteger a los seres humanos de sus bienes inmuebles. Tenemos aquí a Alejandro Morfín. Bienvenido a tu espacio, a tu episodio personal. Cuéntanos quién eres y por qué Póliza de Rentas es el negocio que cambió tu vida. Hola, pues mira, realmente el amor a mi profesión se dio naturalmente. Realmente se dio algo natural. Empecé a estudiar, empecé muy malo, siendo en la escuela muy malo. Sin embargo, pues conforme fue pasando el tiempo en la carrera, fui agarrando, pues literalmente amor a la profesión. Fui aprendiendo, entré a mi primer trabajo y en el primer trabajo pues me di cuenta que no era un rumbo el que quería tomar, porque era como litigio familiar, y después ya entré como al sector empresarial y de ahí pues me fue encantando la carrera y tuve trabajos muy buenos. A mi corta edad tuve puestos muy importantes y pues bueno, así fue empezando. Creé primero López Morfín Consultores y Abogados y posteriormente adquiero esta franquicia de póliza de rentas y la sucursal pues es Póliza de Rentas López Morfín y pues bueno, es algo que me encanta hacer todos los días. Entonces, tu carrera es licenciado en Derecho, Derecho. es correcto. Para hacer póliza de rentas, ¿tuviste que estudiar alguna otra especialidad para poderte dedicar a este rubro del derecho? Pues mira, realmente no necesariamente, porque hay sucursales de póliza de rentas que los propietarios de la sucursal no son abogados. Sin embargo, sí es importante especializarte en el sector inmobiliario. Esa parte es muy importante. La especialización en el sector inmobiliario y en contratos, en todo lo que gira alrededor del arrendamiento inmobiliario, sí es importante que seas un especialista en ese sector para poder dar ese tipo de servicios. Si yo contrato póliza de rentas, ¿qué garantía voy a tener en mi servicio? Pues mira, la garantía más importante es que estás en manos de expertos en arrendamiento. Eso es lo más importante. Hay muchas personas que por tener un buen contrato o un mal contrato, depende mucho, ya se consideran expertos y no es así. Es importante, como te decía, tener esa especialización en póliza, en el arrendamiento inmobiliario y en cómo funciona una póliza, porque no es lo mismo nada más ser especialista en arrendamiento inmobiliario, sino también tienes que ser especialista en cómo, en la póliza como tal y en el servicio que vas a prestar. ¿Qué es póliza de rentas? Póliza de rentas es una franquicia en donde, pues bueno, somos más de 60, creo que somos 60 hoy en día, sucursales a nivel nacional, tenemos presencia a nivel nacional. Y algo importante es que como el corporativo de póliza de rentas no subcontrata despachos, que es lo que hace muchas empresas de pólizas jurídicas. Nosotros somos propietarios, o sea, cada franquicia es propietario de ese negocio como tal en su totalidad. O sea, todo lo que involucra el negocio, eres parte de eso. Y entonces esto hace que tu servicio y el servicio de cada una de las oficinas que están a lo largo de la República sea totalmente de calidad, porque realmente no estamos subcontratados por alguien que vendió el servicio, sino más bien es nuestro servicio el que estamos otorgando. Si yo quiero contratar o necesito una póliza de rentas, ¿qué documento tendría que pedirle a la agencia o a la empresa para saber que no van a subcontratar a alguien más? ¿O qué me puede dar esa garantía? ¿Cómo como cliente puedo yo tener esa garantía de que no están subcontratando a nadie? Pues mira, realmente la única garantía real que vas a tener es investigar bien a la empresa con la que vas a contratar la póliza. Entonces, realmente hay muchas empresas hoy en día que prestan servicio de pólizas jurídicas. De hecho, yo hoy en día ya intento ya solo decir póliza de renta sin una póliza jurídica, pero en el argot común y en el mercado
es conocido el servicio como póliza jurídica. Entonces, realmente lo que te va a garantizar es que investigues muy bien a la empresa, y hoy en día la información está en internet y en todos lados puedes encontrar información. Entonces, investiga muy bien con quién vas a contratar la póliza jurídica para asegurarte, uno, que sea una empresa que esté bien constituida, que sea real, que todo. Dos, que te vaya a prestar un muy buen servicio, porque justamente eso es lo malo de las pólizas jurídicas o las pólizas de rentas. Te dan un muy buen servicio preventa, pero cuando tienes un inconveniente es donde falla. Entonces los quieres buscar, ya no te contestan, es muy difícil contactarlos, o estás hablando con un robot todo el tiempo. Entonces es importante que investigues antes a la empresa con la que vas a contratar, y creo que ese es el punto medular que te va a dar la seguridad de que estás contratando con una buena empresa de póliza de rentas. ¿Hablas de póliza de renta o póliza jurídica? Para todos los que no sabemos cuál es la diferencia entre estas, ¿qué podrías decirnos? Mira, es lo mismo. Yo hoy en día le digo póliza de rentas precisamente por la marca. Sin embargo, en el mercado y en el argot común es póliza jurídica. O sea, realmente como lo conoce o como lo conocemos la gran mayoría de personas, es póliza jurídica. Necesito contratar una póliza jurídica de arrendamiento. Sin embargo, pues nosotros somos póliza de rentas. Hoy en día somos muy grandes en el mercado, y por eso es que yo ya le digo póliza de rentas y no una póliza jurídica. ¿Y qué es una póliza de rentas? Una póliza de rentas es básicamente un contrato. Estás contratando a un especialista en arrendamiento financiero para que sea ese intermediario entre el propietario del inmueble, el inquilino y, en su caso, un garante, ¿no? Ya sea un aval o un obligado solidario. Pero realmente la póliza de rentas lo que hace es un contrato de prestación de servicios en donde tú estás contratando a ese experto en arrendamiento inmobiliario para que te dé el servicio de tener un buen contrato, tener las garantías suficientes. Si hay un incumplimiento, saber cómo actuar ante ese incumplimiento. Y es básicamente dejarle ese arrendamiento y dejar esa preocupación que tú tienes en manos de un experto. Porque hoy en día hay dos preocupaciones muy claras por ejemplo, para un propietario hay dos preocupaciones muy claras. Uno es que te paguen en tiempo la renta. Creo que es la preocupación más clara y más importante, y la que todo mundo tiene. Y dos, que vayan a cuidar tu inmueble, que no te vayan a entregar pues, literalmente un inmueble destruido al final del arrendamiento. Y por la parte del inquilino también existen ciertas preocupaciones, que justamente es: ¿a qué me estoy obligando? ¿Cómo me estoy obligando? ¿Y cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones? Entonces, realmente la póliza, también esta parte es bien importante. La póliza no nada más protege al propietario, protege también al inquilino. Por eso es que somos un intermediario en esa relación de arrendamiento entre las partes del contrato. Alex, yo he escuchado un poco acerca del concepto de fianza de arrendamiento. ¿Podrías explicarnos de qué se trata? Sí, es una gran pregunta. Normalmente se suele confundir fianza con póliza de rentas o póliza jurídica, y no es lo mismo. La fianza, la emisión de una fianza solamente la puede emitir una afianzadora, y la fianza te va a cubrir el monto total del arrendamiento. Un decir, si tú rentas tu propiedad en 10,000 pesos, la fianza te va a cubrir, y lo tienes el contrato por un año, la fianza te va a cubrir 120,000 pesos, es decir, 10,000 pesos por 12 meses. Ese es el riesgo de la afianzadora. Y en ese riesgo de la afianzadora te va a pedir ciertos requisitos para que tú cobres esa fianza. Uno de esos requisitos es que tú ya hayas corrido un juicio, y posteriormente al juicio ya demostraste que no pudiste cobrar a través de ese juicio, y esa sentencia en donde no pudiste cobrar ese juicio se la vas a presentar a la afianzadora, y la afianzadora te va a pagar. Sin embargo, pues vas a tener gastos emparejados con este juicio. Vas a tener que pagar abogados, vas a tener que pagar todos los gastos que se llevan en el juicio, etcétera, para poder lograr esa sentencia y entonces que la afianzadora te pague. La póliza de rentas es justamente ese proceso previo a, ¿no? Entonces,
No es lo mismo una póliza de rentas que una fianza, sin embargo, pueden ir acompañados, sí, ¿no? La póliza de rentas te va a ayudar a ser ese intermediario, a tener ese intermediario experto en arrendamiento, y si hay necesidad de ir a un juicio, vas a tenerlo cubierto con esa póliza de rentas, y pues, la fianza te va a cubrir económicamente y solamente la puede emitir una afianzadora. O sea que para las personas que tienen un inmueble, recomiendas 100% hacerse responsables de tener estas dos cosas básicas, tanto la póliza como la fianza, para su beneficio. No necesariamente. La verdad es que las fianzas, el sacar una fianza, es un proceso muy tardado. Es un proceso que te va la afianzadora, pues literalmente como una afianzadora, se va a proteger por todos lados y te puede pedir garantías que no necesariamente todas las personas pueden otorgar. Entonces, realmente no, yo recomiendo que se tengan los dos productos cuando son rentas demasiado grandes, pero realmente cuando es una renta pequeña o es una renta común en el mercado, con una póliza de rentas es suficiente porque vas a tener esa seguridad jurídica que te va a proteger y que te va a dar tranquilidad y pues bueno, vas a estar del otro lado, ¿no? O sea, vas a estar tranquilo y seguro de que estás protegido. Hay muchas personas que nos escuchan por primera vez y no tienen ni idea de ciertos conceptos. Entonces, a mí me gustaría, antes de entrar un poco en este tema de la póliza y el obligado solidario, que nos explicaras primero qué es un obligado solidario. Claro que sí. Mira, el obligado solidario es esa persona, como su nombre lo dice, siempre valga la redundancia, el obligado solidario es esa persona que se obliga al mismo tiempo que el arrendatario. Es decir, la obligación es igual, ¿sale? Por eso se llama solidario. Hay otra figura que es el aval y hay diferencias y muchas veces se suele confundir el aval con el obligado solidario. Hay diferencias muy específicas que nos podríamos alargar explicando estas diferencias, pero una muy común es que el aval va a dejar un bien inmueble en garantía de la obligación. El obligado solidario no necesariamente va a dejar un bien inmueble en garantía. Para cobrar una garantía de este tipo, cuando tienes un contrato con un obligado solidario y ese contrato se incumple, vas a hacer la reclamación a los dos por igual, porque están obligándose solidariamente. Entonces, cuando tú haces la reclamación sobre el pago, por ejemplo, de la falta de pago del arrendamiento, exiges el pago a los dos por igual, tanto al arrendatario como al obligado solidario. En el aval no. En el aval primero tienes que ir y tratar de cobrar al arrendatario, al inquilino, y posteriormente, ya que demostraste que no tuvo para pagarte o que no pudo con la obligación, entonces te volteas con el aval. Entonces, esto se traduce en tiempos. Ok, entonces, una vez que queda claro el concepto de obligado solidario, ¿podríamos decir que entonces es similar a una póliza o sustituye a una póliza de renta? No, es una pregunta muy común y mucha gente me habla, sobre todo las personas que van a rentar, los inquilinos, me hablan buscando una póliza porque les piden u obligado solidario o póliza jurídica o póliza de renta. Y son cosas diferentes. El hecho de tener una póliza de rentas o una póliza jurídica no sustituye el hecho que tengas un obligado solidario. Son cosas que van diferente. Y aquí es donde entramos nosotros como experto. Cuando nosotros investigamos al inquilino, nos damos cuenta si tiene la capacidad económica para cubrir el arrendamiento. Si nosotros vemos que no tiene una capacidad económica sustentable o cuesta ahí como que hoy medio que sí y que no, pero compruebe ingresos, pero no son lo suficientemente altos para pagar la renta, etcétera, solicitamos un obligado solidario. Entonces, el hecho de tener una póliza de rentas no quiere decir que eso va a eliminar al obligado solidario. Puede ser que veamos la capacidad económica del inquilino y no pase nada y puede firmar él solo, pero también puede ser que sí sea necesario
también nosotros, aunque tengamos la póliza de rentas, solicitar un obligado solidario o incluso llegar a solicitar un aval. Ok, hablas de que es muy importante también este lado de la investigación del arrendatario. ¿Por qué es importante investigarlo? Y es parte de la garantía que ofrece póliza de rentas, ¿correcto? Sí, una de las partes más importantes de la póliza de rentas es la investigación del inquilino. Y como bien lo dices, el nombre del inquilino es el arrendatario. Luego se suele confundir el arrendador y el arrendatario. El arrendador siempre va a ser el dueño, el arrendatario va a ser el inquilino. Realmente esta investigación es la base de todo. Sí, ¿por qué? Porque dentro de esta investigación nos vamos a poder dar cuenta de muchísimas cosas. Hoy en día puedo decir que en póliza de rentas tenemos una de las mejores investigaciones de todo el mercado. Revisamos cosas básicas como el CURP, una verificación de identidad, es decir, que no vaya a haber una suplantación de identidad o que la persona que está haciendo la investigación sea suplantado, verificar que la identificación que nos está presentando no es falsa, que está dada de alta en el INE. Verificamos listas negras internacionales para verificar que no que la persona que va a rentar no esté siendo perseguida por algún delito a nivel internacional. Verificamos listas negras del SAT, lo cual hoy en día es súper importante. Por ejemplo, el artículo 69, los famosos factureros, ¿no? Que si facturan o venden facturas, pues el SAT ya los tiene identificados y si nos aparece en estas listas negras del SAT, pues nos va a brincar, ¿no? O los famosos no localizados, que el SAT te está buscando, no te localiza y te va a meter en una lista negra de no localizados. El SAT hoy en día tiene muchas listas negras, entonces es importante que las revisemos. Una cosa importantísima y medular es la investigación de antecedentes judiciales. Si hay tres antecedentes judiciales que en mi caso me hacen rechazar de forma inmediata una póliza de rentas. Uno, juicios de arrendamiento como tal. Dos, cobranza de pagarés, que son juicios ejecutivos mercantiles. Y tres, antecedentes penales. El primero, el juicio de arrendamiento, pues precisamente es un indicio de que esa persona ya fue demandado por el incumplimiento de un arrendamiento y por lo tanto, pues ahí tiene esa mancha y pues es una persona que puede ser conflictiva y como ya lo demandaron en alguna ocasión, pues nos puede incumplir a nosotros, ¿no? La segunda, la cobranza de pagarés o juicios ejecutivos mercantiles, pues debidamente hay veces que los arrendamientos siempre firman pagarés por afuera del contrato como títulos ejecutivos individuales y esto hace que pues, al hacer la cobranza se vayan a demandar solo el pagaré y no demanden el contrato de arrendamiento junto con el pagaré. Entonces, pues evidentemente este juicio ejecutivo mercantil pues deriva de un incumplimiento de pago de alguna obligación de pago que la persona tenía. Entonces, pues quieras o no, pues ya es un antecedente de que pues, debió dinero y lo demandaron. Y los antecedentes penales son súper importantes precisamente por el tema de extinción de dominio, ¿no? También en la investigación investigamos el buró de crédito. No quiere decir que vayamos a negar o aceptar una póliza solo por el buró de crédito. Sin embargo, sí nos va a dar un parámetro importante en donde nos diga cuál suele ser el comportamiento de pago de la persona que estamos investigando. Si en el buró de crédito revisamos que todos los meses tiene atrasos, seguramente va a ser una persona que va a tener atrasos también en el arrendamiento. Si vemos que es una persona que todos sus pagos vienen en corriente, todos sus pagos y sus obligaciones de pago están bien pagadas, pues es una persona que seguramente su comportamiento suele pagar en tiempo, ¿no? O es una persona que pues, pide créditos y no los paga, pues también es un indicio y es un foco rojo, ¿no? Claro, al escuchar toda esta parte de la investigación que haces del inquilino, me resuena mucho como em, que
no sustituye en lo absoluto el hecho de que alguien que entra a ChatGPT o a Internet a buscar un contrato pueda resolverlo o investigar de la misma forma que lo haces tú y lo hace tu empresa. Em, a estas personas a las que se atreven o quieren experimentar en este rubro pensando que lo pueden todo con entrar a Internet, buscar un contrato, copy-paste, preguntarle a ChatGPT, em, ¿qué les dirías? ¿Pueden usar realmente ese contrato que les ofrecen estas alternativas tecnológicas y avanzadas de hoy en día? Qué buena pregunta. Y la verdad es que es algo muy común hoy en día y en el mercado encontrarnos con personas que le piden a ChatGPT un contrato o que literalmente googleas y te aparecen miles de contratos. Sin embargo, justamente esa es la especialidad que nosotros tenemos en el arrendamiento inmobiliario, que como expertos vamos a tener las cláusulas que nos van a ayudar a proteger tu inmueble ante un incumplimiento. O realmente si tú bajas un contrato de arrendamiento de internet, nada te asegura que tenga todos los elementos necesarios para que estés debidamente protegido. Me pasó, y les voy a contar aquí una anécdota, y me pasó que llegó una persona, primero me buscó en enero de este año, me buscó y me preguntó, me encontró por internet y me preguntó sobre la póliza de rentas, le dimos toda la información y cuando le dimos el costo de la póliza de rentas, dijo, no quiero y nos dejó de contestar, ya no nos buscó ni nada. Nosotros ya le perdimos la pista a esta persona y no quiero dar nombres porque aparte lo traigo muy grabado. Y en junio me busca esta persona y me dice, oye, es que le renté, ¿te acuerdas que te busqué? Sí, claro, es que le renté a una persona, firmamos el contrato en febrero y no me ha pagado ni un solo mes, solamente me pagó el depósito en garantía y me pagó la primera renta, pero de ahí me dejó de pagar. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Te puedo contratar la póliza ahorita? Y le dije, no, pues ya no te puedo dar el servicio de la póliza porque tú ya le diste el arrendamiento a una persona y pues realmente, es más, me estás diciendo que ya te está incumpliendo, ¿no? Sería tonto de mi parte otorgarte una póliza cuando ya hay un incumplimiento. Entonces me dijo, oye, ¿qué podemos hacer? Pues mira, lo primero que podemos hacer es mándame el contrato que tienes firmado, lo reviso y en base al contrato que tienes firmado, platicamos y te doy una cotización para ver qué podemos hacer. Cuando me manda su contrato, de repente lo empiezo a leer y decía, el pago se realizará conforme a la Ley General 1.8, no sé qué. Yo, ¿qué es esto? ¿Qué ley es? Me meto, googleo así la Ley General, no sé qué, 1 punto tal. Era una legislación colombiana. Pues la señora, ni siquiera la señora, el nieto de la señora le dijo, mamá, hoy todo abuelita, hoy todo se puede hacer con ChatGPT, le pidió, genérame un contrato de arrendamiento, le generó un contrato, pero pues basado en legislación colombiana. Entonces, cuando me dan eso, le dije, señora, estaba en problemas, ¿no? Y entonces, justo ese tipo de cosas a veces se nos hace muy fácil por no pagar a un experto. Bajarlo por internet, bajarlo por pedírselo a ChatGPT o pedírselo a cualquier otra inteligencia artificial y lo firmas y realmente estás protegido. Entonces, creo que a veces la importancia de tener esa protección de una póliza es importantísimo. Yo hoy te puedo decir que la persona que tiene un inmueble en renta y no tiene una póliza de rentas, se la está jugando, ¿no? Ante un incumplimiento. Y aparte le va a salir mucho más caro ese incumplimiento. Bueno, Alex, muchas gracias por hacernos reflexionar sobre este común denominador que ahorita está súper de moda, que es pensar que Internet y ChatGPT nos va a resolver la vida y los contratos, y realmente no, porque puede salir más caro el caldo que las albóndigas, como dicen por ahí. Pero me gustaría saber, estamos hablando mucho de cómo se protege la persona que está rentando, ¿no? El dueño del inmueble. ¿Cómo podríamos
también nosotros buscar favorecernos como arrendatarios de un inmueble? ¿Nosotros también podemos solicitar esa póliza? Sí, por supuesto. Recordemos que la póliza de rentas es un intermediario, ¿no? Es el servicio de este intermediario experto en arrendamiento. Así como el inquilino, el arrendatario, tiene obligaciones, las más importantes es cuidar el inmueble, pagar la renta en tiempo, también tiene derechos, ¿no? Por ejemplo, uno de los derechos es que el propietario no puede estorbar, así dice la ley, no puede estorbar en el arrendamiento. Es decir, yo como propietario no puedo llegar y déjame entrar a mi casa. No, tengo un contrato de arrendamiento, tengo el derecho de usarlo, del uso y goce le llamamos en derecho, tengo el derecho de estar aquí, no puedes estar dándome tu lata de quererte meter a revisar, etcétera. No, no, o sea, también tiene obligaciones el propietario que cumplir, ¿no? Por ejemplo, otra obligación de los propietarios son los daños mayores del inmueble o los vicios ocultos. Por ejemplo, un ejemplo de esto, de un vicio oculto, es la humedad. ¿No? De repente, ahora que ha llovido casi todo el año, hay filtraciones en mi techo y me está afectando el área del closet, ¿no? Esa reparación no corresponde al inquilino repararla. Es un vicio oculto que corresponde reparar al propietario del inmueble. Entonces ahí es donde nosotros como póliza entramos también a defender al inquilino y decirle al propietario, oye, esto es un tema de humedad, es un vicio oculto, tienes que mandar a repararlo. Tal vez se resuelve con una impermeabilización o con una impermeabilizada, perdón, o tal vez hay un problema más grande o tal vez la tubería está ya muy vieja y está filtrando y entonces tienen que romper y arreglar esa tubería. Pero esos gastos corresponden al dueño del inmueble. Yo como inquilino no tengo por qué pagar esos gastos que mayores a la propiedad, ¿no? Otro ejemplo muy claro puede ser, pues, tembló y salió una grieta, ¿no? No sé si esa grieta pueda ser peligrosa para el inmueble y el día de mañana se me cae, ¿no? Entonces, yo inquilino solamente tengo la obligación de avisarle al propietario que salió una grieta y el propietario tiene que mandar a revisar esa grieta y solucionar ese problema que pueda ser, si es una grieta pues que puede poner en riesgo la propiedad o si es una grieta pues que nada más se cubre y ya está y listo, ¿no? Entonces realmente es una muy buena pregunta y muchas veces se considera que siempre protegemos nada más al propietario. Protegemos al propietario en el pago, en que cuiden el inmueble y de estas cuestiones, pero también le damos un servicio integral al inquilino. O sea que, por ejemplo, y digo, hago esta pregunta porque creo que son casos comunes dentro de la Ciudad de México. De hecho, recientemente, el último año, se han visto muchos casos a raíz de explosiones que tienen dentro de sus departamentos o dentro de sus inmuebles gas. ¿Y qué pasaría si un incidente de este tipo o pasa un accidente, un temblor, por ejemplo, una explosión de gas? ¿Quién sería el responsable en este caso o qué pasaría con la persona que está rentando? Es una pregunta bien importante y bien interesante y la respuesta no es tan clara. La respuesta sería, hay que investigar por qué se dio el accidente. Si la explosión, por ejemplo, la explosión de gas se dio porque yo inquilino dejé la llave abierta, pues va a ser responsabilidad del inquilino hacer las reparaciones, gestionar las reparaciones y demás cuestiones sobre ese incidente. Pero si tal vez la explosión se dio porque la tubería del gas ya estaba muy vieja, nunca se reparó y empezó a filtrar y de repente voló, pues bueno, posiblemente la responsabilidad sí sea del propietario, ¿no? O bien un temblor pues es un hecho de la naturaleza, no sabemos si mañana va a temblar, este septiembre que acaba de pasar no tembló, cuando siempre todos los septiembres esperamos un temblor, no tembló y entonces realmente es un hecho de la naturaleza que se da de forma inesperada. Aquí si algo llega a pasarle a la propiedad, pues no es culpa de ninguno, o sea, no es culpa ni del propietario ni del inquilino. Sin embargo, si existe algún daño al inmueble, sí lo tiene que reparar el propietario. Si, por ejemplo, ese daño hace que la propiedad ya sea inhabitable, porque pone en riesgo la vida, pues en ese momento hay que llegar a
solucionar ese tema terminando el contrato, dando por terminado el contrato, porque realmente pues el objeto del arrendamiento, que es la propiedad, pues ya no se puede habitar, ¿no? Entonces, si no se puede habitar, pues realmente deja de existir el contrato, no deja de tener sentido ese contrato. Entonces, hay que ver el caso específico, esa es la respuesta. Ok, muy bien. Oye, y hay la pregunta del millón para muchos. ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo, yo que estoy rentando y no puedo pagar la renta? Es una pregunta muy interesante y pues bueno, realmente también hay que ver primero qué tipo de póliza tú tienes cubierta, ¿no? Si es un caso como el que comentas donde te quedas sin trabajo y no se puede pagar la renta, lo más importante y lo que yo siempre digo es hay que hablarlo, ¿no? Hoy en día existe la mediación, ¿no? Entonces, si yo llego a un acuerdo en donde yo le digo al propietario, oye, me acabo de quedar sin trabajo, lo que nos pasó hace unos años de la pandemia, en donde muchas personas se quedaron sin un ingreso fijo y entonces ya no podían cumplir con las obligaciones de pago, etcétera. Yo creo que siempre que se habla se puede llegar a un buen acuerdo. Lo que no se vale es que no diga nada, no hable esta situación y deje de pagar, porque evidentemente ya no voy a poder tener la posibilidad de tener un arreglo con el propietario. Simplemente el propietario, ¿qué va a pasar? Si tiene una póliza, pues va a activar la póliza y va a hacer que pues, recuperar el inmueble o iniciar un proceso de demanda, etcétera, para poder recuperar los adeudos vencidos, todo esto. Entonces creo que cuando las cosas se hablan, se puede llegar a un muy buen acuerdo y es importante decir las cosas como son. ¿Sabes qué? Yo ya no te puedo cumplir con el contrato. Tal vez existe una penalización por terminación anticipada, pero se puede llegar a mediar. No puedo pagarte, o sea, te estoy siendo sincero, hoy en día, hoy no te debo nada, pero el próximo mes sí ya voy a tener un problema porque no tengo para pagarte. Entonces, cuando hay ese tipo de cuestiones en donde sí podemos platicarlo, y llegar a un arreglo o a un convenio de terminación justo para las dos partes es lo recomendable. Lo que te digo, lo que no se vale es dejar de pagar pues, porque va a explotar y entonces va a ser más difícil que puedas llegar a un acuerdo cuando ya traes un incumplimiento importante, ¿no? Claro, ok. Oye, y hablas de esta parte de también de las obligaciones que tenemos como inquilinos y como propietarios. Hay obligaciones de las cuales sí o sí no podemos huir ni escapar. ¿Cuáles podrías decir que son estos puntos importantes? Pues mira, realmente la ley te señala ciertas obligaciones tanto para el propietario como para el inquilino y estas pues son inamovibles, ¿no? Por ejemplo, pues, la obligación del inquilino de pagar la renta, ese es un ejemplo muy claro, ¿no? Y la obligación del propietario de no interrumpir o no estorbar, como dice la ley, dentro del arrendamiento o la obligación sí, justo de hacer las reparaciones necesarias en el inmueble, ¿no? Del inquilino de cuidar el inmueble, de entregarlo en las mismas condiciones en las que lo recibió. Esa es otra obligación, de dar avisos si hay algún tema de una grieta o de algún daño mayor que deba de ser reparado por el propietario. En este punto siempre me gusta explicar porque muchas veces, ¿quién es el que está viviendo ahí? Pues el inquilino. Si el inquilino no da aviso sobre esa grieta que salió y de repente se cae la pared, pues ¿cuándo me avisaste? ¿No? O sea, la responsabilidad cae, o sea, la obligación del inquilino es dar aviso y mi obligación como propietario es reparar. Pero si yo tengo un aviso y no reparo y se cae, va a ser responsabilidad del propietario. Pero si yo no tengo un aviso y por lo tanto no reparé y se cae, pues la responsabilidad recae en ti porque me debiste de haber dado un aviso, ¿no? Entonces, esas son las obligaciones generales que están en la ley. Sin embargo, como todo contrato, hay obligaciones que se tienen que pactar, ¿no? Un contrato es un convenio entre dos partes, es un arreglo entre dos partes, es una negociación entre dos partes. Entonces, si se pacta algo específico en el convenio, pues se tiene que cumplir, ¿no? Un ejemplo de ello puede ser las mascotas en los inmuebles, ¿no?
Si se tiene mascota en el inmueble y yo te permito tener una mascota, lo pactamos en el contrato. Oye, está permitido tener mascotas. Sin embargo, cualquier daño que cause tu mascota debe de ser pagado. Por ejemplo, que si la mascota rascó la puerta y rayó la puerta de madera. Bueno, pues ese es un daño al inmueble que debe de ser reparado y debe de estar en el contrato, ¿no? Podemos hablar de muchos tipos de obligaciones que se pactan en ese tipo de cuestiones, el cumplimiento de un reglamento del mismo condominio en donde está el inmueble, todas este tipo de cosas se vuelven obligaciones y se vuelven derechos también, entonces hay que cumplirlos pues a cabalidad, ¿no? Dentro de lo que se estipule en el contrato. Supongo que dentro de todos estos requisitos, obligaciones, pólizas que comentas, ¿hay diferentes tipos de pólizas para cada uno? ¿Cuántos tipos de pólizas maneja póliza de rentas, por ejemplo? Pues mira, es una muy buena pregunta y hoy en día ya tenemos 3 tipos de pólizas y aquí les voy a dar una nueva noticia, ¿no? La primer póliza pues le llamamos integral y tenemos una póliza amplia que es con lo que hemos venido trabajando hasta el día de hoy. Obviamente una y otra tiene ciertas diferencias, ¿no? En todas se investiga al inquilino, en todas las pólizas se investiga al inquilino, eso es inamovible. En todas las pólizas nosotros nos encargamos de hacer el contrato, en todas las pólizas nos encargamos de las garantías del contrato, firma de pagarés, si hay obligado solidario o si hay un aval, etcétera. Y más que nada el servicio o la diferencia entre la integral y la póliza amplia deriva de cuando ya hay un incumplimiento, hasta dónde nosotros llegamos y hasta dónde no llegamos, ¿no? En la integral, por ejemplo, llegamos hasta la recuperación del inmueble, pero no la recuperación de adeudos, ¿no? Y en la póliza amplia sí llegamos a la recuperación del inmueble y a la recuperación de adeudos. Y hoy les platico una nueva noticia que ya tenemos una póliza con un seguro integrado. Esta es una tercer póliza que ya el día de hoy podemos comercializar. Y esta póliza con el seguro integrado, ¿qué quiere decir? Que si el inquilino deja de pagar, una aseguradora, que es Acerta, aseguradora Insurgentes, va a pagarte la renta a ti, propietario. Entonces, ¿cuál es tu preocupación como propietario? La preocupación más grande es que te paguen la renta. Entonces, esta póliza incluye todo el servicio de la póliza que nosotros damos, más aparte el seguro que si te dejan de pagar la renta, la aseguradora te va a pagar la renta. Y ojo aquí, uno te va a pagar la renta hasta 3 exhibiciones durante lo largo del contrato, ¿no? El año que dura el contrato, en 3 ocasiones. Puedes elegir tú una póliza con 1 año, 2 años, o digo, 1 mes, 2 meses o 3 meses de pago. Y pues evidentemente pues ya la aseguradora y nosotros pues, nos encargamos de hacer la recuperación, pero tú vas a tener tu dinero en tiempo y forma. Y aquí justo iba a ese punto. Ojo con lo que hay en el mercado. Por eso es bien importante investigar. El pago de la renta no lo puede hacer cualquier sociedad o cualquier persona que tenga una póliza jurídica. No, ese pago se llama seguro de caución y solamente puede ser emitido a través de una aseguradora. Hoy en día, póliza de rentas tiene tiene este deal, tiene esta negociación con una aseguradora que es aseguradora Insurgentes, Acerta, en donde la aseguradora va a literalmente a asegurarte el pago de esa renta. Entonces es bien importante, no caigas en lo que dicen en el mercado, lee las letras chiquitas, porque ahí está en donde pues puedes perder dinero o puedes ahí tener deficiencias. Este tipo de cuestiones solamente las puede otorgar si es por medio de una aseguradora. Si la póliza jurídica que estás contratando no tiene este servicio a través de una aseguradora, es un foco rojo. Aguas. Puedes estar en un problema, o bien te van a cobrar y el día de mañana que pidas tu pago no te van a pelar o te van a aplicar alguna letra chiquita que decía el contrato.
algo va a pasar. Entonces es bien importante que hagas esta investigación antes de contratar esta parte y hazlo con expertos y hazlo con personas que sí tengan esta parte del seguro y que sí te puedan dar este cumplimiento al pago de estas rentas. Oye, qué maravilla que exista ya esa nueva modalidad de póliza más seguro por la renta. Yo creo que habría varios interesados acá porque nunca sabemos a qué estamos expuestos, qué puede llegar a pasar y no está de más cubrirnos también por ese lado como arrendatarios. Sí, totalmente, y justamente es una parte que es muy nueva en póliza de rentas y que nos abre la puerta a muchos negocios, que nos abre la puerta a obtener más pólizas y también nos abre la puerta a ser mejores nosotros como dueños de una franquicia, porque esto, si bien nos va a ayudar a que seamos aún más grandes en el mercado, también nos obliga a que nuestro servicio sea de mejor calidad de la que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque mientras más clientes tenemos, muchas empresas entre más clientes van bajando su calidad de servicio. Nosotros no hacemos eso. Mientras más clientes tenemos que mejorar nuestra calidad del servicio porque esas personas nos van a seguir recomendando y tenemos la obligación de cuidar la reputación de póliza de rentas y de seguir manteniendo que somos una de las mejores empresas a nivel nacional en pólizas jurídicas. Muy bien, y sí, se siente la vibra de que sí son. Yo te veo súper capacitado con toda la información al pie de la letra, y yo creo que eso, sin duda alguna, me da la confianza de acercarme a ti en cualquiera de estos casos. Y justo uno que te comento de forma personal es, muy común escuchar como dentro de mi familia esto de: "Si rento mi casa, me pueden llegar a quitar mi propiedad porque el inquilino ya lleva mucho tiempo viviendo ahí". Esto es muy común, se escucha mucho. ¿Qué tan cierto es, querido Alex? Es una pregunta que la gran mayoría de propietarios tiene y es una preocupación para ellos. Y la respuesta es, hay una cosa, antes de dar la respuesta, hay una cuestión que se llama prescripción positiva o prescripción, es una prescripción positiva y hay de buena fe y de mala fe, ¿no? Cuando tú tienes la posesión de un inmueble de buena fe durante 5 años, a los 5 años puedes iniciar un procedimiento judicial para hacerte propietario de ese bien, para que se te reconozca la calidad de propietario de ese bien. Y si es de mala fe, de 10 años. Entonces, muchos propietarios de inmuebles tienen esta preocupación de decir, oye, si yo rento mi casa y el inquilino lleva 10 años rentándome la misma casa, se puede quedar con la casa, y la respuesta es, si tienes la debida protección y si tienes un contrato de arrendamiento, no tengas esta preocupación, puedes dormir tranquilo, no te van a quitar tu casa. ¿Por qué? Porque existe un documento jurídico que está avalando que existe una figura jurídica. Entonces, para hacerte propietario de un bien, tienes que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Uno de ellos es que actuar como dueño de la propiedad, en fin, son varios requisitos. Cuando tú tienes un contrato de arrendamiento, pues ya no estás actuando como dueño, estás actuando como arrendatario. Y entonces ese documento va a ser la prueba de que la persona no se está comportando como dueño. Simplemente tiene una figura, está bajo una figura que se llama figura de arrendamiento. Por lo tanto, esa figura no va a permitir que exista la famosa prescripción, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, cuando tú tienes una protección, cuando tú tienes un contrato, esa preocupación de si se van a quedar contigo en 10 años, después de 10 años o después de 5 años, quítatela de la cabeza, no vas a tener esa preocupación. Pero si tú dejaste meter a una persona a tu propiedad, no tienes contrato, no tienes nada, puede ser que estés en un riesgo. Okey, no, pues nos queda más que claro que prevenir suma puntos y nos regala sueño, paz y tranquilidad en cuanto a nuestros bienes raíces, ¿no? Que mucho trabajo claramente cuesta construirlos para que alguien quiera llegar a quitarnos de ahí es prácticamente imposible, siempre y cuando exista un documento, una póliza de renta. Y
hay muchas personas seguramente por aquí que nos escuchan que a lo mejor se pasan por el arco del triunfo la póliza de rentas porque tienen un amigo abogado que les va a solucionar el problema. A lo mejor no es ChatGPT, a lo mejor es alguien más de confianza. Pero resulta que no es tan experto como póliza de rentas. ¿Qué pasa o cuánto más o menos nos podrías decir que nos puede costar un juicio si nos vamos a estos malos términos? ¿Cuánto nos va a costar? Es una gran pregunta y fíjate que como dices, lo barato sale caro, ¿no? O como me comentabas hace ratito, te sale más caro el caldo que las albóndigas. Realmente la póliza jurídica o la póliza de rentas, en nuestro caso, tiene un precio, por ejemplo, la póliza sencilla, la póliza integral, aproximadamente del 35%, un poquito menos, ¿no? La póliza amplia de menos del 50%, un 45% más o menos. Y la póliza con seguro, más o menos un 60%, entre 55 y 60% del valor de una renta. Pongamos un ejemplo, una renta de 10,000 pesos, la póliza integral te va a costar 3,500 pesos. La póliza amplia te va a costar alrededor de 5,000 pesos. Y la póliza con seguro te va a costar 6,000 pesos. Un juicio, por lo menos, de entrada, te va a costar entre 30 y 40,000 pesos. De entrada, más todos los gastos que se generen dentro del juicio, te va a terminar costando mucho dinero. Y no solamente es lo que te cueste los honorarios del abogado o el despacho de abogados que estás pagando. Dejas de percibir rentas. ¿Cuántos meses quieres dejar de percibir rentas? ¿Cuánto se puede tardar el juicio? ¿6 meses? 6 rentas que ya perdiste. Si son de 10,000 pesos, son 60,000 pesos más de lo que aparte estás pagando. Más aparte, evidentemente la persona que estás demandando no va a pagar servicios de la propiedad en ese tiempo que lo estás demandando. Entonces, ¿cuánto va a pagar de gas? ¿Cuánto va a pagar de luz? ¿Cuánto va a pagar de agua? Todas esas cuestiones, cuando las vas sumando y dices, ay, ya me está costando sacar un incumplimiento de un contrato de 10,000 pesos, me está costando 80, 100,000 pesos, cuando pude haber pagado 6,000 pesos, 5,000 pesos, 3,500 pesos. Entonces, realmente es caro. Nuestro servicio no es caro, ¿no? Al contrario, la gente no lo quiere ver porque en ese momento tiene que desembolsarlo y la gente, si se puede ahorrar un peso, se ahorra un peso. Pero ¿qué pasa después? Y me estoy yendo a un incumplimiento de pago nada más, ¿no? Pero si nos vamos a un tema mucho peor, en que cometan un delito con tu inmueble, que lo utilizaban de casa de seguridad y tenían un secuestrado ahí adentro, y ya todo este tipo de cuestiones que entra la ley de extinción de dominio, ¿cuánto te va a costar sacar tu inmueble sano y salvo de un procedimiento de ese tipo? Muchísimo más dinero. Entonces, realmente, mucha gente no lo entiende, pero debe de generar conciencia de que pues, es mejor hacer un pago chiquito al inicio y evitarte problemas que pues, tener que desembolsar cantidades enormes cuando ya tienes el problema, ¿no? Entonces, siempre he dicho que a mí me gusta, a mí como abogado, me gusta ser preventivo, prevenir situaciones, que actuar porque ya tengo que actuar, ¿no? Porque ya tengo la demanda encima o porque ya tengo el incumplimiento encima o por cualquier otra cosa, ¿no? Entonces eso es unas por otras. Claro, además, no solamente del tema económico que te puede llegar a costar en ese momento, sino también el desgaste emocional, que seguro no solo te va a costar la póliza, sino problemas con tu familia, tener que ir corriendo al psicólogo, pagar 200 sesiones, porque también pues pasas por un trago amargo y emociones que pues te puedes evitar, ¿no? Definitivamente con una póliza de rentas. Me queda claro con todo lo que nos dices, el nivel de compromiso que tienes con tu profesión, con tu empresa, con el grupo de empresarios que trabajan contigo, lo importante que es la seguridad y la protección como arrendatario y como propietario también de un inmueble. Me queda claro que tienes la tecnología suficiente y los
lo último para proteger por donde sea cualquiera que se acerque a póliza de rentas para consultarte, que son profesionales, que son expertos, que ayudan a prevenir riesgos, que ayudan a solucionar también problemas ya cuando están dentro del problema. Y pues qué placer tenerte en tu podcast explicándonos un poquito más acerca de ti, de todo el conocimiento que tienes, de a dónde has llegado y a toda la gente que has apoyado con este servicio tan maravilloso y tan lindo que al final de cuentas va de la protección de nuestra integridad, de nuestros bienes, de lo que nos ha costado trabajo. Y pues gracias, Alex, por toda esta explicación, por ser tan claro con nosotros. Sé que si tomamos una asesoría personalizada contigo, va a ser garantía el servicio totalmente y pues nada, eso. Gracias por quitarnos muchas dudas. No, hombre, muchísimas gracias. De verdad que en ese espacio también sirve y no lo había hecho, pero el hecho de platicar lo que hacemos también nosotros es bien importante. Siempre digo en los capítulos con las personas que cuando tú amas lo que haces, se nota. Y espero que yo les pueda transmitir a ustedes que me están escuchando ese amor y esa pasión que le tengo a lo que yo hago. Realmente una póliza de verdad, no la piensen dos veces. Y no les digo que contraten una póliza de rentas conmigo, hay muchas en el mercado, solamente les repito, asegúrense de que sea una buena empresa, pero protéjanse, protejan su patrimonio, protejan su inmueble, protejan también como inquilinos, protéjanse, porque también vale la pena protegerse como inquilinos. O si eres un asesor inmobiliario, búscanos también como asesor inmobiliario, porque hoy estamos hablando de la protección del propietario del inquilino, pero tu asesor inmobiliario también es importante que tengas esta protección para tus clientes, porque si tú le das la recomendación a tu cliente sobre el uso de una póliza jurídica o de una póliza de rentas y quedas bien y la póliza de rentas te da ese servicio que a ti te gustaría recibir, tu cliente se va a seguir quedando contigo. Pero si tú le das la recomendación de una póliza que te va a quedar mal, el que queda mal al final vas a ser tú, ¿no? Porque ellos se van a desentender y a ellos no les importa perder un cliente o perder 2 o perder 10. En realidad, para nosotros, lo más importante son nuestros clientes. Entonces, si eres asesor inmobiliario, también da esta asesoría, también da este servicio. Ponte en contacto con nosotros y asegura ese servicio que vas a complementar con el servicio que ya hoy haces muy bien como asesor inmobiliario. Si eres propietario, no te pongas en riesgo. También búscanos, también ayuda, te explicamos todas y te resolvemos todas tus dudas como propietario. Y si eres inquilino, también tú tienes derechos, también tú tienes obligaciones, derechos, y también tú tienes ese derecho a asesorarte y a contar con una protección para que también un propietario no se quiera pasar de listo contigo. Entonces, realmente es un servicio que ampara a muchas personas y en general ampara al sector inmobiliario. Entonces, realmente, si tu inmueble no está aquí en el Estado de México, en Ciudad de México, y tienes un inmueble en Querétaro, tienes un inmueble en Mazatlán, tienes un inmueble en cualquier parte de la República, también contáctame y te presento al dueño de la franquicia en ese lugar que te va a poder apoyar y que te va a poder asesorar y que te va a dar un servicio de calidad, porque realmente póliza de rentas como corporativo damos ese servicio de calidad y puedo meter las manos al fuego por cada uno de los socios que estamos en el corporativo de póliza de rentas. Y muchas gracias por este espacio nuevamente. Y les recuerdo, pues yo soy Alejandro Morfín de Póliza de Rentas. Si tienes dudas, si tienes comentarios, contáctame, visita mis redes sociales, visita mi página de internet, asesórate bien y vas a ver que una buena asesoría te va a hacer dormir tranquilo. Gracias.